Esta es la semana 2, parte 2 de la maravilla de la encarnación. La semana pasada, si no has tenido tiempo, ¿verdad? Lo comenzamos la semana pasada, los animamos a que vean la primera parte, pero hablamos cómo Dios por años tenía un plan de redención planeado desde cientos de años atrás, un plan de redención. Jesucristo nacido de mujer, muchas palabras proféticas con increíbles detalles. Y en las meditaciones de Adviento hemos estado viendo algunas de estas profecías. Dios visitando al mundo en forma de hombre. Y planeó esta entrada, esta venida con detalle. Todo era perfecto. Y en Gálatas vimos, Gálatas 4:4, cuando vino el tiempo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Pero le hubiera gustado, claro, ¿verdad? Decirle a todo el mundo todo lo que estaba pasando. Pero no fue así. Y si todo el mundo hubiera sabido, ¿verdad? Jesucristo no hubiera tenido una vida normal creciendo. Pero escogió a algunos como José y María, Elizabeth y Zacarías, los tres reyes magos, o vimos que podrían haber sido menos o más, a Ana, Simeón, todos tenían un propósito divino en parte de esto. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de este tiempo perfecto, de esta plenitud del tiempo. Y vamos a dar un poquito de historia en esto. En el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, había un sistema de sacrificios, un sistema muy elaborado, muy bien hechos sacrificios que necesitaban hacerse para cubrir los pecados. Y había muchas limitaciones. Los sacrificios solo cubrían el pecado, no lo quitaban. Solo eran buenos los sacrificios para cierto periodo de tiempo. Pero los profetas dijeron acerca de una promesa que venía un tiempo en el que el viejo pacto y el viejo sistema iba a desaparecer y este Mesías, el profeta, el Mesías, el que hemos estado hablando, el que ellos habían estado esperando por mucho tiempo, iba a traer esta redención completa. Y él iba a ser el Mesías, el Cordero para el sacrificio que iba a quitar totalmente los pecados y limpiarnos. Se hicieron muchas referencias a Jesús siendo el Cordero perfecto de sacrificio. Ustedes pueden ver muchos pasajes. Abraham cuando estaba haciendo su sacrificio, iba a sacrificar a su hijo porque Dios le había pedido, pero Dios lo detuvo y le dijo, aquí está un cordero que ellos pudieron agarrar y poner, ¿verdad? Como sacrificio, que dijo, Dios proveerá. Esto está en Génesis. También la Pascua, ustedes lo pueden encontrar también en Éxodo. Los hijos de Israel, se les dijo que agarraran un cordero, sacaran la sangre y la pusieran alrededor de los dinteles o alrededor de la puerta. Y el ángel de la muerte iba a pasar, ¿verdad? La Pascua iba a pasar y la sangre que ellos pusieran, ¿verdad? Iba a ser como señal de que los iba a cubrir del ángel de la muerte. También cuando el Mesías iba a ser sacrificio,
en el versículo 5, 6, 11, en el 15 de Isaías, el Mesías que iba a ser sacrificado por nuestros pecados, el Salmo 118, un salmo profético donde habla de el sacrificio en el altar. Si lo lees en contexto, habla de Jesús. Hay tanto que se escribió. Y sería bueno hacer un estudio completo y profundizado acerca de esto, pero por los años el templo de Jerusalén era un lugar donde venían los judíos de todo Israel a hacer sacrificios, porque solo en el templo estos sacrificios eran permitidos para que cubrieran los pecados del pueblo. Entonces después, cuando los judíos fueron dispersados alrededor del Imperio Romano y griego, ellos siempre regresaban a Jerusalén cada cierto tiempo para hacer los sacrificios necesarios para el perdón de los pecados. Y esto había sido parte grande de la economía de Jerusalén, porque venían visitantes de todos lugares, hacían sus sacrificios, y durante los festivales tenían que hacer sus sacrificios. Y ahora vamos a hablar de Belén, y todo lo vamos a juntar al final. Pero la ciudad de David, ahí donde nació David, creció, donde él era pastor de las ovejas. Este estaba alrededor de Belén. Entonces vamos a ver en Miqueas 4. Es uno de estos libros proféticos pequeños en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 6, Miqueas 4, 6, 8, en aquel día declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida y a las que yo había maltratado. Haré de la hoja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Y después dice, y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá este Señor que va a reinar por siempre, vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Pero pon atención y dice torre del rebaño. En hebreo es Migdal Eder. Así era probablemente la torre. Estaba en Belén, afuera de Belén. Y era la torre del rebaño. Era donde los pastores se subían y veían a las ovejas de noche. Un lugar alto. Y podían ver todos los campos. Si vas a Génesis 35, tú lo puedes leer después, que se menciona esto. Cuando Jacob estaba enterrando a su esposa. Esta torre había estado ahí por mucho tiempo. Y si vas a Miqueas 5, 2, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernador de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en el que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos vendrán, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerá, porque en aquel día, ¿verdad? Y él dice después al final, y este será nuestra paz. Y este pasaje habla de Belén, donde el Midal Eder, donde vimos en el capítulo anterior,
donde el Mesías, el Rey, el Salvador, el Pastor, iba a nacer de mujer virgen. Entonces, Belén ha sido el lugar donde estaba esta torre de los pastores y siempre era donde criaban ovejas. Para los tiempos de Jesús, Belén era responsable de criar todas las ovejas que iban a ser sacrificadas o eran necesarias para los sacrificios del templo. Cada año tenían que criar tantas ovejas porque el pueblo venía y hacía sus sacrificios. Y los pastores en Belén era autorizado por los sacerdotes para que el pueblo fuera y comprara ahí en Belén ovejas. Y estos estaban en unas millas, ¿verdad? Lejos muy cerca del templo. Y tenían que ser ovejas perfectas. ¿Se acuerdan cuando en Éxodos 12 dice sin mancha, sin ninguna problema físico? Tenían que ser buenas, perfectas ovejas. Y los pastores las vendaban, estas ovejas, para que no se incluso rascaran ellas mismas, hasta que pudieran caminar por ellas mismas cuando nacían. Y estas ovejas nacían en estas cuevas afuera de Belén. Yo he ido y ahí hay un montón de cuevas donde nacían. Y en los tiempos de Jesús, la torre todavía estaba ahí, donde los pastores veían esto. Todo esto iba a pasar a través de los años. El sistema de sacrificios, Jerusalén siendo parte de esto, Belén donde se iban a criar todas estas ovejas. Y primero vamos a ir a José y María. Ellos vivían en Nazaret. Dios preparó todo en una forma en que ellos iban a estar en Belén en el tiempo del nacimiento, porque así había sido profetizado que el Mesías iba a nacer en Belén. Ellos vivían en Nazaret, como 100 millas lejos de Belén. En aquellos tiempos no era, ¿verdad?, un tiempo de donde se podía ir de un lugar a otro muy fácil. Unos 10 días de camino. Dependiendo del camino que tomaras, ¿verdad? Tenías que ir a diferentes lugares y cubrir bastante terreno. Pero Roma, en este tiempo, decidió tomar un censo de todo el imperio y registrar a todos por familias. Y esto era inusual. Pero este tiempo requerían a todos que fueran a la ciudad donde ellos eran originarios. Y José era de Belén. Y ustedes pueden ver la belleza de todo esto. Este fue el único tiempo donde Roma requería un censo, que tenías que ir a tu ciudad de origen en toda la historia. Y eso pasó en la semana en que Jesús iba a nacer. Tú puedes ver que Dios había orquestado todo. Era mandatorio, no era opcional. Y no era el mejor tiempo para María para andar, ¿verdad?, de viaje, pues estaba embarazada. Entonces fueron a Belén. Y saben la historia, no había lugar en la posada común. ¿Por qué? Porque todos estaban ahí para celebrar. No había lugar para ellos. Yo sé que cuando nosotros pensamos que Jesús nació en un pesebre, pero era una cueva. Una cueva donde se criaban las ovejas que iban a ser para los sacrificios del perdón de los pecados. José y María
no tenían lugar y Dios lo escogió así. Un comienzo muy humilde. ¿Por qué? Porque a veces la gente se encierra en la atracción de reyes siendo ricos, famosos. Y Dios quería que nos aseguráramos que Jesús nació y creció muy humilde. Y tú puedes verlo a través de la historia. Y él nació en una de estas cuevas donde estaban destinadas a las ovejas para el sacrificio. ¿Y qué fue Jesús? Creció para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es increíble. Escogió Belén. Este era el lugar donde los corderos, donde las ovejas nacían y crecían. Así lo planeó. Y usaron estas, ¿verdad? Estas vendas que usaban para las ovejas. Eran unas pedazos de tela. Es la misma palabra en griego que se usa cuando lo usaban para las ovejas. Y en esos mismos pedazos de tela usaron para envolver a Jesús. ¿Por qué? Porque necesitaban ser ovejas perfectas. Entonces Dios habla de este hermoso evento a los pastores de noche. Y en un pasaje en el cual estamos muy familiarizados, Lucas 2, 8, 12. En la misma región había pastores que estaban en el campo, allí donde en esas cuevas. Un pesebre también era como donde alimentaban a los animales, pero también era un lugar donde nacían las ovejas, así le llamaban. Estaban en el campo, dice, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel del Señor dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque hoy os ha nacido en la ciudad de David, Belén, un Salvador, que es el Cristo, el Mesías. Y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores eran lo más bajo en la escala social de aquellos tiempos, pero Dios escogió revelarse a ellos, a los pastores, y estoy seguro que vieron la significancia de esto, que en la ciudad de David, dice, habrán señales de un bebé que estaba envuelto en estas, ¿verdad? Pedazos de tela que usaban ellos mismos, y ellos entendieron, los pastores, el que va a hacer el sacrificio perfecto, Cristo, el Señor, el Salvador, que todo Israel había estado esperando este tiempo. Entonces podemos ver que toda esta historia en Lucas 2 fue escrito acerca de Jesús viniendo a hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados, para nuestra salvación. Este fue todo el diseño, el propósito del nacimiento de Jesús. Y tú puedes ir a Lucas 1 y ver cómo Zacarías se le profetizó acerca de Juan el Bautista. ¿Por quién? A Jesús. Como el Mesías venía. Redención, salvación. La salvación es un tema principal en la venida de Cristo. Jesús es el Cordero de Dios.
Y el nacimiento de Jesús es una profecía cumplida de quién es Él, los propósitos y todo lo que Él venía a hacer. Por eso es que a través de todo el Nuevo Testamento, incluso Juan el Bautista, Juan 1, 29, tú lo puedes ver después, creo que lo tenemos aquí. Y al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Este es Juan el Bautista y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, que lo quita de todo el mundo. Juan el Bautista sabía a través del Espíritu, Él es el que viene. Y si vas en Apocalipsis, de todo el capítulo, todo el libro de Apocalipsis, el Cordero de Dios, pero en el capítulo 5 ustedes pueden ver, Él es el propósito de Jesús de venir aquí a la tierra. Sí, Él vino y nos dio buenas enseñanzas, nos dio a ser ejemplo, nos enseñó a tener compasión, pero uno de los propósitos principales de su venida fue ir a la cruz y dar su vida para que tuviéramos nosotros vida abundante, porque nuestros pecados pueden ser borrados completamente, no cubiertos, pero quitados. Y es interesante que no solo Jesús, el Cordero que fue sacrificado por nosotros, no solo fue eso, pero Él vino a ser el buen pastor para guiarnos y cuidarnos. Si ves en Miqueas 5:4, y Él se afirmará y pastoreará a su rebaño con poder del Señor, con majestad del nombre del Señor su Dios. Él iba a ser el buen pastor. En Juan 10 habla de que yo soy el buen pastor. No solo un pastor, el buen pastor. Y lo vemos. Belén es el lugar perfecto, fue el lugar perfecto para que naciera el Salvador y para que se criara también el buen pastor. Y a través de todos los años anteriores a la venida de Cristo habían sido profetizados con detalles increíbles, como todo había sido orquestado de manera perfecta por Dios. Es mucho más que solo Jesús viniendo, sino años y años de profecías, de Dios preparando el camino. Iban a ser de una forma humilde, en el lugar perfecto, Belén, una ciudad pequeña, pero que era responsable de criar y levantar todos estos corderos necesarios, ovejas. Entonces, hablando de la encarnación y del gran venida de Jesucristo, esto es algo, un plan de Dios que representa mucho de lo que Él quería hacer en nuestras vidas por años y años. Y como lo vimos la semana pasada con los Reyes Magos, con los pastores, Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nuestro Rey y Señor y Salvador, Jesucristo vino. Vamos a orar. Padre, te pedimos que abras nuestros ojos a estas cosas, a la hermosura de la encarnación. Ayúdanos a ver cómo tan perfectamente tú planeaste la venida de tu Hijo para salvarnos. Señor, déjanos ver que si tú planeaste cosas como estas increíblemente y que nuestras vidas no son insignificantes, tú has planeado muchas cosas más. A veces no entendemos, Señor Jesús, lo que pasa, pero confiamos que tú ves lo mejor para nosotros y sabes lo mejor. Ayúdanos a ver la encarnación, la venida de tu Hijo, como profecía, como todo lo que se cumplió. Señor, ayúdanos a impartir esto a los demás, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y hermanas.
incluso aquellos que no te conocen, Señor Jesús, que están en este espíritu navideño sin saber que tú eres la razón, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un recordatorio rápido. Si tú no has estado siguiendo las meditaciones de Adviento, te pido que lo hagas. Y si ves estos versículos y todo lo que hemos estado haciendo están en Facebook, solo estamos viendo 21 de más de 300. Cuando ves esto, nos da un ánimo que cuando Dios dice algo va a pasar. Tal vez no es de acuerdo a nuestro tiempo, pero Dios va a cumplir. Y eso nos da confianza y ayuda para seguir. También para los que quieran, ¿verdad?, colaborar con la iglesia en sus ofrendas y diezmos, lo mismo a través de la aplicación. Y es muy fácil de hacer. Gracias a todos. Tengan una buena Navidad y recuerden, mantengan a Jesús en el centro y recuerden que esta es la razón de toda la Navidad. Amén. There's the app. That's probably the best way to do that. Probably 80-90% of people give that way now. And you can do that too. It's very easy to set up. And it's available on Android and iPhones as well. Thank you very much. And everyone, please have a wonderful Christmas. And remember, keep Jesus in this prophetic statement of what his birth is all about. Let that be the focus of your Christmas this year. Thanks.